Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues soy Jesús Ariel y les saludo para comenzar esta nueva serie de clases del módulo del libro de Hechos de los Apóstoles. Espero se encuentren bien y pues vamos a continuar. Al final de la sesión voy a dar algunas indicaciones que tienen que ver con el material y las tareas. Muy bien, pues vamos a comenzar hablando de que el libro de Hechos es un libro histórico, al que vamos a conocer también como el libro del Espíritu Santo. Eh, para entender los objetivos de este libro, tenemos que partir del hecho de que fue escrito posteriormente al Evangelio de Lucas y escrito por el mismo Lucas. Por lo tanto, el libro de Hechos contiene mucho de la teología, contiene mucho de la enseñanza que ya el Evangelio de Lucas nos dio, pero claro, en otro momento histórico. Bien, vamos a comenzar viendo un poquito del objetivo del libro de Hechos y que lo vamos a encontrar aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 767. Y nos dice que cuando el Hijo terminó la obra del Padre que le había encargado realizar en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Estamos a días de vivir nuestro Pentecostés del 2020. Bien, para que se santificara continuamente a la iglesia. Esto lo dice la Lumen Gentium. Aquí nos da un primer criterio para entender esta segunda etapa de la iglesia y de este escrito de Lucas, donde, bueno, ya termina el periodo del Evangelio, precisamente de Jesús entre nosotros, que es enviado por el Padre. O sea, es un acontecimiento trinitario, es enviado por el Padre para cumplir una misión en la humanidad, en el mundo. La misión era darle salvación, transmitir la buena nueva. Son básicamente los dos grandes misiones de Jesús entre nosotros. Una vez que Jesús asciende al cielo, junto con el Padre, los dos envían al mundo al Espíritu Santo para que sea ahora el Espíritu Santo quien tome las riendas y el control de esta iglesia a la cual Jesús ya conformó, ya fundó, ya le dio estructura, y sea ahora el Espíritu Santo el que guíe a esta iglesia. Por eso es importante en el libro de Hechos de los Apóstoles comenzar con este primer Pentecostés. Aquí tenemos nosotros una teología muy similar a la que ya el evangelista Juan nos estaba dando ahí en el Evangelio precisamente de Juan, capítulo 16, versículo 7. Y nos dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Pero si me voy, os enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia, en lo referente al juicio. Bueno, entonces ya en el Evangelio de Juan nos está preparando en ese momento en que Jesús tiene que retornar al Padre, pero ese retorno tiene un objetivo claro: el envío de este Espíritu Santo, de este Paráclito. Bien, continuemos. Dice: es entonces cuando la iglesia se manifestó públicamente ante la multitud. Se inició la difusión del Evangelio entre los pueblos mediante la predicación. Bien, este inicio de la iglesia es el que narra el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces vamos a ver cómo mientras no venía el Espíritu Santo, estos primeros apóstoles y discípulos no estaban predicando, no estaban anunciando, estaban de alguna manera como recluidos, esperando, porque también es una de las promesas de Jesús antes de subir al cielo, ¿verdad? Que no se dispersen,
que estén en oración. Y es bien interesante cómo este evangelio, que también es escrito, perdón, este libro, también escrito por Lucas, así como su evangelio, pues comienza con la ascensión de Jesús, como una continuación al evangelio de Lucas, el cual termina con la ascensión de Jesús. O sea, son libros que están engarzados con una historia que sería la ascensión, la cual le da continuidad. Por eso a veces yo llego a comparar a Lucas como si fuera un gran productor literario de cine, porque nos cuenta una historia muy bien armada, muy bien estructurada, muy rica, para después traernos una saga, una continuación igualmente rica, igualmente bella, y que comparte en los dos libros una misma teología. Bien, entonces de aquí vamos a partir el libro de Hechos como el libro de la historia de la iglesia que comienza. Este libro de Hechos vamos a considerarlo como un libro histórico dentro de los libros del Nuevo Testamento. Así como el Antiguo Testamento tiene sus libros, su bloque de libros históricos que están precisamente después de la Torá, Pentateuco. Entonces, después de esta serie de 5 libros, comienza todo un bloque de libros históricos, que son varios. Y en el Nuevo Testamento, Hechos sería el único que tiene este género literario al que podemos considerar histórico. Muy bien. En esta iglesia naciente en Jerusalén, de la iglesia primitiva, dice, cuando hablamos del inicio de este cristianismo, forzosamente tenemos que tener como referencia el libro de Hechos de los Apóstoles. Este libro es el que le da como estructura a la historia de la iglesia primitiva y que se va enriqueciendo mucho, pues, por la misma historia que se va descubriendo, por la misma arqueología, y de alguna manera va habiendo una comprensión de esta iglesia primitiva, sí auxiliándonos de otros escritos históricos, pero el que le da el hilo, le da el eje, pues sería el libro de Hechos de los Apóstoles. El cual, bueno, aquí ya dice, ¿no? Lo vamos a considerar como de género histórico, y lo que habíamos dicho también es una continuación literaria del Evangelio de Lucas. Un dato interesante es que aunque claramente, por el mismo prólogo del libro de Hechos, claramente es una continuación, porque el mismo Lucas dice que este es el libro que es la segunda parte del primero que ya escribió. En la misma iglesia nunca se puso el libro de Hechos de los Apóstoles, inmediatamente después se acomodó, inmediatamente después del Evangelio de Lucas. Normalmente en su acomodo siempre ha sido después de los Evangelios o después de las cartas católicas o al final de la Biblia y hasta después del mismo Apocalipsis. Esto tratando de, porque tendría su lógica que estuviera al lado del Evangelio de Lucas, pero bueno, es que también es importante tener el criterio de que pertenece a otro género literario y que, bueno, pues debe tener como su lugar, aunque está solito como género histórico, pero debe tener un lugar aparte. Bien, la fecha de composición del libro de Hechos está un poco en discusión. Aquí nos mete un poquito en un dilema histórico de fechas. ¿Por qué? Aquí tenemos un dato. Por ejemplo, estos santos padres de la iglesia, que sería Clemente Romano y San Ignacio de Antioquía, que vivieron en el siglo I, o sea, son anteriores al año 100, aunque continúan su predicación ya en el siglo II, pero estos santos padres
pues ya en sus escritos hace mención de que conocían al libro de Hechos. Bien, si el libro de Lucas lo tenemos datado ahí entre los años 80 y 90, entonces esto querría decir que el libro de Hechos andaría ahí por el año 100, como el Apocalipsis. Pero si ya lo conocieron estos primeros padres en el siglo I, ahí está habiendo como un conflicto de datos, ¿no? Otro dato que tenemos interesante es de que en el libro de Hechos se narra mucho de la predicación de Pedro, pero también de Pablo. Entonces, si la narración es sobre Pedro y San Pablo en sus predicaciones, y estos dos apóstoles, estos dos discípulos mueren en Roma alrededor del año 65, y el libro de Hechos los narra, pero no narra su muerte de ellos, algunos creerían o pensarían que posiblemente el libro de Hechos sería anterior al año 65, ya que no está narrando la muerte de estos dos apóstoles. Entonces, un poquito los historiadores, los biblistas, entran en una crítica sobre la fijación de la fecha en que pudo haber sido escrito. Pero nosotros, bueno, no nos vamos a meter en mucha complejidad, eso por lo que lo resuelvan los historiadores, los biblistas. Nosotros vamos a tomar que este libro fue escrito alrededor del año 90. Vamos a dejarlo entre los 90 y que sí, es un libro posterior al libro del Evangelio de Lucas. Bien, los destinatarios, estructura y contenido del libro de Hechos. Bueno, en el mismo libro de Hechos aparece que el destinatario sería Teófilo, el mismo al cual el mismo Lucas dirige su Evangelio de Lucas. Este Teófilo, al cual quiere decir en griego, amigo o amante o enamorado de Dios. Mas, sin embargo, por costumbre de la época, puede ser o una persona al cual se le dirige, un cristiano de esta segunda generación, o también, que es costumbre de la época, el nombrar o el ponerle un título a una comunidad o a una iglesia, ponerle un título personal. Entonces podría ser una simbología, un nombre simbólico, pero al dirigirse a alguna comunidad o iglesia. Recordemos que ya en las cartas de Juan, también San Juan envía su primera carta y su segunda a la señora elegida. Y ahí está más claro que es un nombre simbólico, ¿no? Bien. Dice, además de que este destinatario explícito de la lectura del libro se deduce que los destinatarios generales son los lectores del tercer evangelio, cristianos de tercera generación, de cultura helenística y en su mayoría gentiles convertidos al cristianismo. Bien, pues, ¿qué podríamos decir que son estos los que reciben esta carta, este libro? Pues serían estas comunidades que ya en un primer momento recibieron el evangelio. Serían estas comunidades del Asia Menor, precisamente ahí donde Pablo predicó, y que Lucas, al ser un compañero de viaje y de misión, pues también anduvo en estas predicaciones y que ya conocía. Entonces seguramente a la Macedonia, a la Asia Menor y el norte de Antioquía serían los destinatarios de este libro de Hechos. Bueno, voy a hacer un poquito aquí la lectura de este prólogo, para que ustedes vean cómo es muy parecido al comienzo del Evangelio de Lucas. Y dice así en capítulo 1, versículo 1 de Hechos. El primer libro, refiriéndose al Evangelio de Lucas, dice, el primer libro lo dediqué
Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó, desde el principio hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado al cielo. Bueno, entonces tenemos aquí una clara mención del Evangelio de Lucas y hablando al destinatario, al mismo Teófilo, al cual dedicó el Evangelio. Bueno, ahorita continuamos leyendo aquí esta otra parte. Estructura. No es fácil ofrecer una estructura breve de libro de Hechos porque narra muchos acontecimientos, pero al inicio del libro podemos encontrar una estructura tripartita que respondería al contenido del libro. Bien, este libro en sí, cuando lo estamos leyendo, vamos a descubrir pues toda una narrativa. Son narraciones históricas de acontecimientos varios. Unos se enlazan, otros de repente se cortan, otros continúan. Realmente a veces es como difícil poder ubicar una estructura del mismo libro por las narrativas varias, ¿no?, que se van realizando. Pero se ha descubierto en el mismo prólogo del libro de Hechos, se descubre que ahí está contenida como una estructura que la cual el mismo libro de Hechos respetó para desarrollar todas sus narrativas. Y sería aquí, está en el capítulo 1, versículo 8, ahí encontraríamos nosotros donde se menciona esta estructura del libro y dice: seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Y esa podría ser la estructura que tomó Lucas para poder ir generando todas sus narraciones. Aquí pongo también abajito, más o menos ajustándonos a esta estructura que el mismo libro de Hechos nos menciona, pues tenemos que ahí en el capítulo 2, pues comienza con un Pentecostés, porque el capítulo 1 comienza pues con un prólogo, luego se engarza con el Evangelio, con la narrativa de la Ascensión, y comienza después con una literatura ya propia. Pero ahí del capítulo 1 al capítulo 7 vamos a tener unas narraciones enfocadas en la ciudad de Jerusalén. O sea, unos apóstoles que están ahí en Jerusalén y pues ahí están ejerciendo su ministerio. Ya del capítulo 8 al capítulo 12 vamos a ver cómo estos apóstoles empiezan a salir ya de lo que es Jerusalén y empiezan, como dice el libro de Hechos, dirigirse hacia Judea y Samaria. Empiezan ya a salir, a expandir el mensaje. Aquí, sobre todo, el personaje que va llevando la punta de lanza en esta narración, en esta serie, el grupo de narraciones, pues va a ser San Pedro, el príncipe de los apóstoles, pero también vamos a ver ahí presente a Juan, vamos a tener presente a Esteban, vamos a tener presente a Felipe, pero el protagonista sería Pedro. Ahí más o menos hasta el capítulo 11, 12, por ahí Pedro se empieza a desvanecer y ya del capítulo 13 hasta el 28, que sería el último capítulo, vamos a encontrarnos con la persona de Pablo, quien es el que toma el protagonismo de toda esta segunda parte del libro, que si ustedes lo ven y lo comparan, pues realmente se narra pues es que no es la vida de Pablo, no estamos encontrando la vida de Pablo, se narra la misión y predicación entre los gentiles, la cual pues lleva como protagonista a San Pablo, aunque no es el único. Y no fue el único que fue a predicar entre los gentiles, porque si analizamos nosotros el mapa de la evangelización,
Vamos a descubrir muchos lugares en los cuales el mismo libro de Hechos ni las cartas de Pablo mencionan que él haya llegado. Una de ellas, que es la más curiosa, es Roma. La misma Roma no es evangelizada por Pablo. Pablo llega al final de sus días. Llega a Roma, pero llega a una Roma donde ya existe una comunidad de cristianos. ¿Quién fundó Roma? Ahí está el gran misterio, ¿no? Pudo haber sido el mismo Pedro, pudo haber sido algunos discípulos de Pedro o algún apóstol que llegó, estructura unas primeras comunidades, se va y tiempo después llega Pedro y tiempo después llega Pablo a Roma, donde mueren. Que ciertamente Roma pues es una iglesia petrina, paulina, o sea, son los apóstoles que la marcaron, aunque no son ellos quienes la fundan. Bien, así tenemos la estructura. Entonces, como vamos viendo, el libro de Hechos no narra, no está centrada en la vida de Pablo. Pablo es protagonista de la mitad del libro. Entonces, ahorita vamos a descubrir quién es ese protagonista, porque hay un gran protagonista de este libro de Hechos, y no es Pablo. Bien. El libro de Hechos como fuente histórica. También durante mucho tiempo se ha cuestionado el que el libro de Hechos sea un documento fiable históricamente. Hay biblistas, estudiosos, que han cuestionado, ¿no? Que lo que está narrado en el libro de Hechos haya sido un acontecimiento real, datable, exacto. Y porque es el argumento de que, bueno, al ser un libro escrito por un cristiano, dirigido a cristianos, pues estaría plagado de una exaltación al mismo cristianismo, ¿no? Entonces, que de alguna manera Lucas hubiera generado como una historia épica o una historia que exalta los valores del cristianismo, pero descuidando la realidad histórica. Bien, no olvidemos que Lucas no era un judío. Lucas era, recordemos, ¿no? O sea, lo vimos, Lucas es de descendencia helénica, o sea, se cree que es nacido ahí en Antioquía de Siria, al norte de Palestina, pero es toda una región que está impregnada por una cultura, lenguaje, tradiciones helénicas griegas. Por lo tanto, el concepto de historia que tiene el judío es muy diferente al concepto de historia que tiene Lucas o el griego. Para el judío, la narrativa histórica, realmente al judío no le importaba la precisión de los datos, ni la precisión de las fechas, ni de los lugares, a diferencia del griego. El griego sí buscaba más esa historia, una historia más apegada a los acontecimientos reales. Bueno, y en un análisis podemos descubrir que en este pensamiento antiguo, sobre todo entre los griegos y romanos, habían unos valores para poder entender la historia, basados en 3 criterios. Uno, pues que debían ser documentos, porque no olvidemos que entre los griegos y romanos ya había historiadores. Tenemos a Tácito, a Suetonio, a Plinio, o sea, son historiadores romanos que hacían una narrativa cronológica de los acontecimientos en el imperio. Entonces, parte de los criterios que se usaban en este mundo grecolatino, pues es el uso de fuentes fiables. O sea, el autor, el historiador, no nada más narra su percepción o la percepción de su comunidad,
de un acontecimiento, sino hace un trabajo de investigación y se va a fuentes para poder documentarse. Es un primer criterio. Ahora, ¿cómo sabemos que Lucas sí aplicó este criterio antiguo? Pues lo tenemos nosotros ahí en su prólogo, en su mismo prólogo de Lucas, donde él mismo dice, ¿no?, que él hace una investigación para ponerla en su orden. Ahorita vamos a leer este prólogo para recordarlo. Un segundo criterio es un encuadre histórico de los hechos relatados. Esto quiere decir que mi historia que voy a narrar, en este caso Hechos de los Apóstoles, la voy a armonizarla con acontecimientos que ocurrieron en un momento dado. Entonces, el historiador narra su acontecimiento, pero menciona, ¿no?, menciona los referentes históricos del momento o los acontecimientos que están ocurriendo en ese momento. Entonces, engarza, dice, engarce causal, tercer punto, engarce causal de estos hechos. O sea, el mismo Lucas, recordemos nosotros su evangelio, en el mismo Lucas, cuando comienza a narrar el acontecimiento del nacimiento de Jesús, recordemos que menciona en tiempos de qué emperador. Cuando narra, antes de narrar el bautismo de Jesús, su vida pública, también lo encuadra en tiempo de qué emperador romano, en tiempo de quién estaba como rey, el rey judío, en tiempo de los gobernantes en turno, y de esa manera va como ajustando históricamente y dándole precisión a su narración. Y después va engarzando estos hechos de su narración, los engarza con los acontecimientos históricos que ya fue mencionando. Bien, estos son los criterios y principios históricos que se han usado y que Lucas pues los cumple. Aquí les pongo, este es el prólogo del Evangelio de Lucas, no de Hechos de los Apóstoles. Pero esto nos ayuda un poquito a entender cómo pues sí cumple Lucas con estos criterios, que son criterios culturales que ya Lucas traía como hombre de cultura griega. Y nos dice ahí en su Evangelio, capítulo 1, versículo 1, dice, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, versículo 2, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Versículo 3, he decidido, yo también, aquí viene la acción histórica de Lucas, he decidido, yo también, después de haber investigado, aquí está un Lucas, ¿verdad?, que busca fuentes para poder, a partir de esas fuentes, ir documentando su narrativa. He decidido yo investigar diligentemente, o sea, profundamente, una investigación muy profunda, seria, diligentemente, todo desde sus orígenes, escribírtelo en su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. O sea, aquí nos menciona de nuevo a Teófilo, el cual va a ser de nuevo mencionado en el libro de Hechos. Bien. Ahora vamos a conocer un poquito sobre cómo, aunque es un libro histórico, como género, pero dentro de este género histórico va teniendo como subgéneros o unos subestilos propios el mismo libro. Bien, en primer lugar vamos a mencionar que en el libro de Hechos vamos a tener narraciones. En sí, estas narraciones están abarcando casi todo el libro, ¿no? Pues, ¿qué es una narración? Pues es describir los acontecimientos históricos según se van dando los sucesos, ¿no? Esto tiene mucho que ver con este concepto de historia, ¿no? La narrativa.
el acontecimiento, va pintando el lugar, nos va ubicando. Es una narrativa literaria muy interesante porque nos va metiendo Lucas en el ambiente. Bueno, perdón, son sumarios, ahorita vamos a ver qué es cada uno, más adelante los tengo. Entonces son narraciones, son sumarios. Estos sumarios son pequeños textos donde exalta y como que nos ubica en cómo está viviendo la comunidad su fe en ese momento, ¿no? Aquí este autor con el que yo estoy trabajando, pues les llama sumarios. Después vienen discursos, que también son muy constantes los discursos, en boca de todos los apóstoles, van generando discursos, por lo regular son discursos querigmáticos, de anuncio, de del salvación pascual que Cristo nos trajo. Y por último, vamos a terminar con unas secciones a las cuales les vamos a conocer como las secciones de nosotros, porque son partes del mismo libro de Hechos, donde el mismo Lucas se ubica en el contexto, o sea, no está narrando en tercera persona, sino él se ubica en el momento como un compañero del mismo Pablo. Por eso dice, y nosotros fuimos a Troaden. Y hay momentos donde está narrando acontecimientos vividos por Pablo, donde está narrándolo en una segunda persona, ¿no? A ver, aquí, vamos a pasar aquí aquí está. Y a la descripción de cada uno de ellos. Dice narraciones. El libro de Hechos contiene numerosas narraciones de acontecimientos. Son episodios muy diversos entre sí que el autor ensambla bajo algún aspecto englobante. Sucesos en Jerusalén en torno al templo, anécdotas de la misión de Pedro, de Felipe, de Pablo, predicación en Samaria, en Antioquía, en Asia, relatos de los primeros viajes de Pablo, del segundo, es el primero, segundo y tercero. Y también nos narra el cuarto, que, es su viaje a Roma. Como ustedes ven, pues son narraciones diversas, que se ve que Lucas estuvo investigando y que fue recolectando diferentes narraciones y que, Lucas les da así como una continuidad, aunque de repente hay unas rupturas para continuar con una nueva historia. Bien, los sumarios. A lo largo del relato, el narrador intercala algunos pasajes que sirven como transición entre episodios y que resumen la actividad de la naciente iglesia. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Dice, todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. Bien, este sería un sumario donde nos ubica así como que viene la narrativa y de repente como que nos mete en un ambiente íntimo de lo que están haciendo estas comunidades, ¿no? Como entonces nos mete a estarlos viendo, ¿no? Reunidos en la oración. Y nos pone ahí a las mujeres y a María, la madre de Jesús, ahí entre ellos, como partícipes activos de esta nueva misión que es la iglesia. Bien, después vienen los discursos. Hechos contiene también muchos discursos, algunos de ellos muy extensos. Los discursos constituyen casi la tercera parte del libro. O sea, son muchos discursos, una tercera parte del libro. Y algunos son discursos muy prolongados, muy largos. Por ejemplo, tenemos el discurso de Esteban. Es un discurso enorme donde Esteban comienza a hablar desde Adán y empieza para ir argumentando a través de toda la historia de salvación, pasando por todos los patriarcas, profetas, hasta llegar a Cristo y sustentar
de que en Cristo está el Mesías prometido y que a él se le dio muerte para la salvación de todos. Y al final, pues claro, Esteban muere lapidado. Es un discurso muy bello, muy profundo, es que claro, y es una gran síntesis de la historia bíblica, de la historia de salvación, pero hace toda una narrativa desde la Biblia. Bien, dice, en el siglo I los historiadores empleaban muchos de los discursos para caracterizar a los personajes ante el lector y para orientar el hilo narrativo del relato. Bien, y por último, la sección de nosotros. Bueno, ya como les comentaba, algunos pasajes del libro de Hechos contiene la característica de que la voz del narrador cambia a la tercera persona, donde habla, bueno, Pablo hizo, Pablo volvió, Pablo tornó. De esta tercera persona cambia a la primera persona del plural, donde dice, fuimos, volvimos, intentamos pasar a Macedonia, fuimos a Samoacia, fuimos a Troade, mientras íbamos a la oración. O sea, son escenas bien interesantes porque vemos, claro, cómo el autor intencionalmente se pone del lado de Pablo, junto con Pablo, acompañándolo en esta misión. Entonces ya esto le da otra característica, no es algo que él investigó, sino es algo que él vivió. Bien, ahora llegamos al papel del Espíritu Santo. Bueno, como les comentaba en el principio, todo libro tiene su protagonista, toda película, toda historia, y en el libro de Hechos el protagonista no es Pablo, aunque mucha gente pues lo malinterpreta así, aunque Pablo abarca ahí casi la mitad del libro, pero no es Pablo su protagonista, sino el Espíritu Santo. La tercera persona de la Santísima Trinidad es el gran protagonista del libro de Hechos, así como en los Evangelios el gran protagonista es el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Bien, pues aquí vamos a ver la presencia de este Espíritu Santo, que es el genio misionero, el estratega, el que fortalece, el que guía, el que mueve, el que inspira, el que decide todo lo que va a ir aconteciendo para la predicación. En efecto, en el relato de Hechos, los orígenes y la primera expansión del cristianismo siempre se llevan a cabo con la fuerza del Espíritu Santo, cuyo envío había prometido Jesús. Bien, aquí me voy a regresar un poquito al capítulo 1 del libro de Hechos. Ahí en el capítulo 1, versículo 6, precisamente es la escena de la ascensión. Aunque esta ascensión ya Lucas la narró en el Evangelio de Lucas, al final comienza narrándola aquí en el libro de Hechos. Es la historia narrativa que une a los dos libros. Y viene muy interesante, fíjense, se los voy a leer. Dice, ellos en cambio, estando reunidos, preguntaron a Jesús, Señor, ¿va a ser ahora cuando restablezcas el reino de Israel? Estos apóstoles, ya va a subir Jesús al cielo, va a ascender, y todavía estamos en ese punto, ya está la despedida, el retorno al Padre, y todavía los apóstoles hacen la gran pregunta de su vida. Esto lo vimos en los evangelios, ¿se acuerdan? Donde estos apóstoles todavía no terminaban de entender en qué consistía este tema del reino, ¿no? Todavía por ahí la mamá de Juan Bautista, de Juan Evangelista, Juan Apóstol y de Santiago todavía va y le pide al Señor en los evangelios que por favor a uno de sus hijos lo ponga a su derecha y otro a su izquierda cuando él llegue a su reino. O sea, la señora todavía especulando que este reino va a ser un reino humano, un reino terrenal, un reino donde Jesús va a ser como el gran gobernante, y lo es, pero no de un reino del mundo. Y todavía los apóstoles están pensando en este reino del mundo, por eso le preguntan a Jesús todavía antes de ascender, bueno, Señor, ¿y cuándo vas a restablecer el reino de Israel? O sea, ¿como cuándo no? Porque ya resucitaste, ok, como que ya. Continúa el texto, dice ahí capítulo 1, versículo 7.
Y Jesús les contestó: no es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento. O sea, Jesús ya como cansado, ¿no? Ya no es tiempo de que conozcan. O sea, como que esa preguntita ya me la han preguntado muchas veces. Dice, de conocer el tiempo y el momento en que el Padre ha fijado con su propia autoridad. O sea, todavía no es tiempo, espérense. O sea, los apóstoles estaban creyendo que eso era ya se iba a armar esa machaca y que los puestos del reino, el hueso se iba a empezar a repartir. Pero aquí viene una revelación que hace Jesús. Dice ahí en el versículo 8, dice, el versículo 8 dice, al contrario, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, ya pone un primer, ya el tema ahorita no es este reino, ¿verdad?, que se va a consolidar, pero que nosotros entendemos que sí va a ser al final de los tiempos. Pero los apóstoles estaban creyendo que este reino va a estar acá como muy, muy aterrizado, ¿no? Cumpliéndose las profecías, pero a modo muy humano. Entonces Jesús les deja muy, muy en claro, ¿no?, que va a venir sobre ellos el Espíritu Santo y que será, de él van a recibir la fuerza que os hará ser mis testigos. Entonces aquí, desde el comienzo del Evangelio vamos viendo, perdón, del libro de Hechos, vamos viendo ya la presencia de este Espíritu Santo, que es el que dará la fuerza, y aquello se va a detonar y aquello va a crecer y va a tomar un rumbo que nadie podía imaginar. Entonces es esta fuerza del Espíritu Santo que Jesús promete, ¿no? Y lo vamos a encontrar en el libro constantemente. ¿Qué más encontramos aquí en el libro? Sobre el Espíritu Santo, bueno, desde el inicio del libro de Hechos, el Espíritu Santo aparece como protagonista, central y necesario del relato. No hay espíritu, no hay libro de Hechos. No se entendería el libro de Hechos, porque deja de ser, no, el libro de Hechos no es una narrativa humana, sino es la narrativa de los acontecimientos, de los hechos humanos, pero siempre guiados, siempre inspirados, siempre movidos, siempre bajo la infusión del Espíritu Santo. Jesús da instrucciones al Espíritu Santo, ahí en el versículo 2, y manda a los suyos permanecer en Jerusalén para ser bautizados en el Espíritu Santo. Lo que ya leímos, dice, el Espíritu Santo habla a través de las Escrituras y éstas se cumplen. Aquí en el mismo libro de Hechos, ahí en este capítulo 1, versículo 16, nos lo presenta, ¿no?, como por boca del Espíritu Santo van surgiendo, se van escuchando las Escrituras. Es el Espíritu Santo el que provoca el inicio de la predicación a las gentes en todas las lenguas el día de Pentecostés. Y fíjense qué providencial, estamos leyendo esto precisamente a cosa de nada de estar ya en nuestro Pentecostés. Mañana en la tarde son las vísperas y pasado domingo pues estaremos ya celebrando nuestro Pentecostés. Y estamos ahorita en esta sesión donde, bueno, vamos a tener que hacer más conciencia, ¿no?, de esta acción. Y que es este Espíritu Santo el que mueve, llena, muchas expresiones del mismo libro de Hechos, así como en Lucas, el Evangelio de Lucas están llenos del Espíritu, han sido llenados del Espíritu Santo. Y después vamos a ver expresiones como un Espíritu Santo que selecciona, que envía la misión, que mueve tanto a Pablo como a Pedro. Y bueno, pues ahí es interesantísimo, ¿no?, cómo ver este espíritu que es el mismo espíritu de ayer y de hoy, y que a veces nos preguntamos por qué en la vida las cosas pues no nos funcionan, y seguramente lo vamos a descubrir porque pues, somos personas que buscamos más hacer nuestra voluntad que dejarnos inspirar y mover por el Espíritu Santo. Yo el libro de Hechos, en el libro de Hechos yo no veo, una vez que lo he leído y lo he estudiado, pues yo no veo la presencia de estos grandes hombres, porque a veces al mismo Pablo se le exalta, y vaya que Pablo es el gran pensador, el gran teólogo, es
el gran misionero, el gran héroe de la fe, que de repente se le han dado títulos tan exaltantes que pues, rayan en la locura, como a veces decir que el Pablo es el fundador de la iglesia. No, eso ya es ya echarle demasiado. Pero este Pablo, lleno de tantos atributos y capacidades humanas, pero que todo lo que él realizó no fue por él, sino es porque el Espíritu lo inspiró, y que la grandeza de Pablo es precisamente en haberse dejado guiar por el Espíritu Santo y no por sus propios deseos. Y esto lo vamos a descubrir en el libro de Hechos, como en ocasiones el mismo Pablo, que tiene la convicción de ir a misionar, por ejemplo, en el segundo viaje misionero, él decide ir a hacer la misión al Asia Menor, y nos dice en el texto de Hechos, dice, y el Espíritu Santo no quiso que misionara, como si misionar en el Asia Menor ya no fuera bueno. Y no es de que no sea bueno, sino que el Espíritu Santo trae una estrategia mejor. Y el mismo Pablo se deja guiar por este espíritu, y este espíritu pues lo lleva a Europa, a lo que actualmente es Grecia, y ahí comienza a expandirse esta misión, porque recordemos que en este prólogo del libro de Hechos nos dice que con la fuerza del Espíritu, ¿verdad?, transmitirán, misionarán en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines del mundo. Entonces es un Espíritu Santo que va llevando a Pablo a los confines del mundo conocido. Muy bien. Continuamos. El Espíritu Santo es la fuerza que lanza a la iglesia naciente. Sin este Espíritu no hay iglesia, no hay quien inspire, quien la mueva, quien le dé alma. Este Espíritu es el mismo Espíritu de Jesús que se perpetúa en la iglesia. Es bien interesante también ver cómo en este libro de Hechos es la relación de estos apóstoles con el Espíritu no es una relación como a veces nosotros la llegamos a tener, ¿no? A modo de una devoción distante. O sea, es así como una serie de ritos y oraciones que yo hago como este ser distante y que de suyo no tengo mayor percepción de él. Y no, en este libro de Hechos nos presenta un Espíritu Santo persona. O sea que el apóstol está en una comunicación, experimenta el Espíritu. El Espíritu Santo no es una devoción, no es un dogma, sino es una experiencia personal de vida. Entonces son nuestros apóstoles que van viviendo al Espíritu, lo sienten, lo encarnan, experimentan sus infusiones, experimentan su fuerza, experimentan sus inspiraciones. Y de ese modo van caminando dóciles a esta voz, a esta experiencia, que es algo que nosotros a veces nos cuesta trabajo porque hemos dejado al Espíritu Santo mucho en este altarcito ritual de la devoción y de la oración. Le hago una devoción, le hago una oración, pero no lo experimento, no lo vivo, no lo siento. Y bueno, en Hechos es palpable este Espíritu Santo. Bien, al Espíritu Santo en el libro de Hechos de los Apóstoles se le menciona 75 veces. Si el libro de Hechos tiene 28 capítulos y se menciona 75 veces, quiere decir que por capítulo se menciona un promedio de 2,5 veces. 2.6, saqué la cuenta. Es mucho, ¿no? Por capítulo. O sea, está presente en todo el libro, pues. Es el que va generando todo el hilo conductor y la historia de Hechos de los Apóstoles. Bueno, otros datos es que 9 veces a este Espíritu Santo se le llama simplemente el Espíritu, 42 veces se le llama Espíritu Santo y 3 veces Espíritu de Jesús. Y más de 20 veces se le dice que los fieles estaban llenos del Espíritu. Una expresión también que la vamos a encontrar muy frecuente en Lucas, precisamente cuando Lucas en su Evangelio habla sobre
Isabel, la prima de María, pues dice que estaba llena del Espíritu. Cuando habla de Zacarías, estaba lleno del Espíritu. De María, llena del Espíritu. Juan Bautista, lleno del Espíritu. De Jesús, lleno del Espíritu. Es una expresión muy propia, ¿no? De un espíritu que realmente se hace uno y que te mueve, te inspira, te lleva, te resuelve broncas, o a veces te meten broncas porque es necesario esas broncas para que el mensaje y la misión se den. Muy bien, bueno, pues este sería otro tema, pero hasta aquí vamos a dejarle esta primera sesión, y la otra vamos a grabarla. Vamos a hacerla virtual y se va a grabar. Para los que no puedan entrar a la plataforma, pues ya se envía la grabación. Bien, lo que quería comentarles también es de que voy a mandarles unos textos de un autor que servirían un poquito como material de apoyo, de lectura. Es en los que me estoy basando. Y ahí mismo voy a empezar, les voy a poner algunos ejercicios, así como en el cuadernillo del Evangelio de Juan, para irlo resolviendo, pero también me gustaría que hiciéramos una primera tarea. Yo sé que soy muy amado por estas grandes ideas que se me van ocurriendo. Yo sé que ahorita estoy recibiendo aplausos, y eso me llena de gozo. Entonces, esta primera tarea, pues no la pongo en el cuadernito porque pues todavía no se los mando, y que va a ser muy interesante porque pues estamos a vísperas de entrar al Pentecostés. Entonces, va a consistir en leer 2 capítulos, los primeros 2 capítulos de Hechos de los Apóstoles. Son capítulos muy cortos, realmente no son grandes capítulos, son cortitos, nada más los 2 primeros. Y precisamente en el capítulo 2, pues viene toda la escena del Pentecostés. Pero no quiero nada más que las lean, porque a veces leemos sin fijarnos, leemos sin extraer lo que ahí nos va diciendo. Entonces, parte de la tarea es, primero, una vez que se vaya leyendo, irlo meditando. Parte de la meditación va a consistir en ir imaginando, al ir haciendo la lectura, uno irse metiendo en la escena, irla imaginando a través de la memoria, la imaginación, ir imaginándola, imaginar el momento, imaginar el lugar, imaginar los personajes. Ir viendo todos los detalles en nuestra mente como si fuera una película, ir viendo todos los personajes, la escena, lo que hicieron, cómo se movieron, por qué dijeron, cómo estaban parados, todo eso vamos a irlo imaginando. Claro que esto nos va a ayudar mucho ir subrayando, ¿verdad? Ir subrayando personajes, algunas expresiones que nos llamen la atención, y todo eso forma parte del ir meditándolo. Y una vez que tenemos esa información, vamos a elaborar un pequeño resumen, quizás de una hoja tamaño carta. Y esa sería la tarea. Pero también, al ir leyendo, van a darse a la tarea de ir subrayando las veces en que va apareciendo el Espíritu Santo mencionado con el título que sea, que ya aquí pusimos, ¿no? Puede ser nada más Espíritu, Espíritu Santo, Espíritu de Jesús, o llenos del Espíritu Santo, y que ustedes lo vayan subrayando y que vayan un poquito como ubicando, ¿no? Ese espíritu en ese momento que es mencionado en el libro de Hechos, ¿qué está haciendo ahí? ¿O para qué? ¿O qué? Bueno, y también como parte de esta escena, como se van a adentrar al momento del Pentecostés, me gustaría mucho que lo pudieran imaginar, lo pudieran ambientar mentalmente en esta meditación y ir ubicando hasta los personajes allá adentro, ¿no? ¿Cómo estaban? Y van a descubrir también parte de la tarea, por qué decimos, y está aquí, en esta lectura va a aparecer, por qué decimos que en el Pentecostés, o dónde viene dicho, o sea, dónde viene en estos 2 capítulos que María estaba presente en este primer Pentecostés como aquella que es la esposa del Espíritu, que fue
fue a través de este espíritu ella engendró a Jesús, que es como la esposa que está en diálogo con el esposo para que el esposo venga y los llene de su fuerza. ¿En qué momento, en qué cita va a aparecer? El que María estaba ahí presente. Esa es parte de la tarea. Y bueno, pues ya por ahí la van haciendo y me la van mandando para que no se les vaya acumulando. Muy bien, pues con eso terminamos y que tengan muy bonito día y nos vemos en la próxima grabación. Que el espíritu y la fuerza del espíritu los acompañe. Adiós.